Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es miércoles 23 de junio del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Este día, en la madrugada, México alcanzó el nivel de 51.5 millones de vacunas recibidas contra el COVID-19. Con esto se mantiene vigente el proceso de vacunación contra esta enfermedad tan mortal que sigue presente y que hay que hacer entender o hay que hacer ver a las personas que el virus ahí sigue, que la pandemia ahí sigue, que en algunos lugares va al alza, pues obviamente porque la gente piensa que la pandemia ya pasó, pero no ha pasado, sigue ahí presente. Entonces, el nivel de vacunación sigue adelante, ya se abrió el programa para personas de 30 a 39 años para que se inscriban y el proceso de vacunación sigue en todo el país. En la frontera norte se sigue adelante, en Baja California Norte al parecer ya se vacunó a todas las personas de la frontera, o Baja California es el primer estado que tiene vacunados a todas las personas. Eso habla del excelente trabajo de este gobierno, el gobierno federal, para dotar a nuestro país de las vacunas tan necesarias para poder seguir adelante con un modo de vida no igual, pero más tranquilo. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dio información bastante valiosa. Fue una conferencia muy entretenida, muy larga, una conferencia larga, muy entretenida por los temas que se trataron. Aquí, obviamente, por la brevedad del tiempo, les voy a hablar de lo más interesante. No hay que olvidar que el 1 de agosto de este año se va a llevar a cabo la consulta popular para que vayamos o salgamos a votar si queremos que se enjuicien a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La consulta popular es el 1 de agosto. Los medios de información ya están trabajando para descarrilar esta consulta. El INE ha hecho todo lo posible para descarrilar esta consulta. Todos los organismos, mejor dicho, todos los círculos de intelectuales que servían a los gobiernos anteriores quieren hacer naufragar esta consulta. De por sí es una consulta que se necesita que salga a votar el 40% del padrón electoral, son como 37 millones de personas. El INE solo planea poner 50,000 casillas porque dicen que no les alcanza el dinero, que ellos querían 1,500 millones de pesos para esa consulta, porque si no, no les alcanzaba el dinero. La Corte les tuvo que poner el alto y decir que la tenían que hacer y no se les iba a dar más dinero. Esto enfureció a los consejeros y entonces han hecho todo lo posible por descarrilar la consulta. La consulta es algo importantísimo y los medios de comunicación han hecho todo lo necesario para, para manipular a las personas y decir que no es importante. Es importante. Para el pueblo de México es importante salir a votar por esta consulta. El presidente no quiere. Él en lo personal dice que se va a abstener. Pero el pueblo de México debe de dar un ejemplo de que sí queremos que se haga justicia, de que paguen sus culpas, de que sean sometidos a juicio Carlos Salinas de Gortari, porque él inició la privatización de todos los bienes que eran de nuestro país, del pueblo de México. Él inició la privatización y les dio todas las empresas nacionales a sus amigos. Ernesto Zedillo Ponce de León, él nos heredó el FOBAPROA. El FOBAPROA que es pagarles las deudas a los banqueros que se robaron todo el dinero y a todos los que tenían créditos con ellos. El pueblo de México absorbió esa deuda y la tenemos que estar pagando
hasta el año 2080. Hasta el año 2080, estamos en el año 2020, todavía faltan 60 años para que terminemos de pagar el Fobaproa y los banqueros que hicieron todo ese desastre y los empresarios que se robaron el dinero, aparte el pueblo de México les está pagando. Eso hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, el Fobaproa, pero no solo eso, también vendió Ferrocarriles Nacionales de México, los malbarató. Vicente Fox Quesada, un traidor a la democracia, llegó con el voto popular y traicionó a este pueblo, y además con los panistas empezó la espiral de violencia a nivel nacional. Con Vicente Fox Quesada empieza esta terrible matazón que ha vivido el país desde el año 2000. No solo eso, con Vicente Fox Quesada se abre las puertas de México a la invasión china, y los ahijados, los entenados de Fox son los que se dedican a administrar a todas las mafias de este país. Felipe Calderón Hinojosa llegó al poder mediante un fraude, aunque todos los intelectuales y los empresarios que ya se habían enriquecido desde la época de Salinas de Gortari lo protegieron. Pero con él se inició la famosa guerra contra el narcotráfico, que ha sumido a este país en una violencia brutal desde entonces, porque su gobierno, el gobierno de Calderón, pactó con el cártel de Sinaloa desde ese entonces, y entonces la guerra se desató entre mafias, siendo que el gobierno de México era parte de esas mafias. Con Enrique Peña Nieto, pues las cosas no variaron, al contrario, ellos llegaron a rematar todos los bienes y a seguir con la absurda guerra iniciada por Enrique Peña Nieto, por Felipe Calderón. Peña Nieto siguió esa absurda guerra contra el narcotráfico que ha ocasionado miles de muertos, desaparecidos y toda la violencia que se ha vivido en este país desde que llegaron los panistas en el año 2000 al poder. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha detenido la espiral o la escalada de violencia, porque año tras año venía subiendo. Cuando llega el presidente es tal el desastre que lo que ha hecho con la Guardia Nacional y todo ahorita es estabilizar. Es decir, ya no está creciendo, ahora está estabilizado. Y el trabajo es bajarlo. Pero obviamente necesitamos que lleguen los gobernadores, los nuevos gobernadores, para que comiencen las policías estatales a trabajar de una manera honesta. Donde no hay cambio de gobernadores y siguen gobernando el PRI y el PAN, el desastre va a continuar. Ejemplo, Tamaulipas y Guanajuato. El trabajo de la 4T, no solo en materia de seguridad, ha sido bueno. Obviamente en materia de homicidios está estable. Hay muchos homicidios, pero hay estados donde se concentra el homicidio. Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, ahí se concentra. Chihuahua, obviamente el Estado de México. ¿Quiénes gobiernan ahí? PAN, PRI y en Jalisco Movimiento Ciudadano. Pero en otras áreas, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ha estado trabajando, ha echado a andar un verdadero desarrollo. Puso como ejemplo que en la época neoliberal, ya los neoliberales no querían que hubiera médicos, ya no había plazas para médicos que hicieran su especialidad, y cuando mucho en el año 2018, que es cuando llega el presidente López Obrador, había solamente 8,000 médicos que estaban haciendo su especialidad. Hoy, a 2 años y medio, hay 30,000 médicos que están haciendo especialidad, no solo en México, sino que hay muchos también que están becados por el gobierno de México para estar en el extranjero, es decir, 4 veces más. No solo eso, se han incrementado la matrícula en algunas universidades y se van a requerir muchos médicos, porque se están construyendo y reconstruyendo los hospitales que dejaron en obra negra los prianistas. ¿Por qué hacían esto? Porque tenían un amor. Los prianistas tenían un amor, o tienen, mejor dicho, un amor al dinero y a los negocios sucios al amparo del poder
público. Es ese amor al dinero tan descarado que tienen que los hizo que nos volviéramos esclavos de empresas extranjeras o semi-esclavos de empresas extranjeras que son, por ejemplo, los que manejan la electricidad, que nosotros pagamos tarifas caras gracias a que les pagamos el 50% de nuestro recibo va para empresas extranjeras, gracias a los prianistas. Obviamente las empresas extranjeras están bastante molestas con este gobierno y han estado atacando por medio de sus periódicos españoles a este gobierno. Pero, por ejemplo, en España, los españoles tuvieron que salir a protestar porque le subieron las tarifas de energía eléctrica, porque en España todo está privatizado y son esas empresas que están en México queriéndonos joder la vida gracias a los prianistas, llevándose nuestra riqueza. Por eso la reforma al sector eléctrico tiene que pasar en el Congreso. Los únicos que se están oponiendo son los panistas. Los priistas vamos a ver, pero los panistas ya dijeron que ellos van a votar porque siga el saqueo a nuestra nación y nosotros no debemos de permitir eso. En España la privatización hace que estén pagando tarifas altísimas de energía eléctrica, lo mismo pasa en Italia. Y entonces se ha soltado una cadena de mentiras contra el gobierno de México. Ya incluso medios extranjeros tachan al presidente de populista, de que no respeta a los medios de comunicación, de que los ataca, pero si estamos viviendo una campaña de mentiras abiertas de los medios de comunicación, que son propiedad de los empresarios que han sido perjudicados porque ya no pueden hacer negocios al amparo del poder público. Ahora sacaron el PRI y el PAN junto con el PRD, dicen, salieron con Loret de Mola y con otros periodistas a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con los narcos para ganar todas las gubernaturas del pasado 6 de junio de Morena. Esa es una mentira vulgar, vil. El gobernador de Michoacán, que él sí está metido en el narco, sale a decir eso. Pero es una estrategia armada por los empresarios que utilizan a sus medios de comunicación para querer manipular mediáticamente al pueblo de México. Otra mentira más. Salieron los medios de comunicación, ahora fue Telemundo en los Estados Unidos, a decir que uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, iba a ser dueño o iba a comprar o ya había comprado al equipo de fútbol Cruz Azul. Y entonces se desató un escándalo, tanto que los dueños o la cooperativa Cruz Azul tuvo que salir con un comunicado a decir que era una mentira, que no sabían de dónde había salido esa mentira tan inverosímil, pues de los medios de comunicación. Es por eso que el presidente va a sacar cada 8 días en la conferencia mañanera un balance y se van a exponer cuáles son las mentiras de los medios de comunicación que lanzan contra el presidente, contra sus hijos, su familia, sus hermanos, hermanas, contra todo su grupo cercano, por parte de los empresarios que han sido afectados por que ya no pueden hacer tranzas y porque ahora se les obliga a pagar impuestos, y obviamente por los prianistas que son lacayos de estos empresarios. Por eso es tan importante difundir la información, no caer en la manipulación mediática para que la gente escuche. Entonces ahora ya con la información que estén dando en la conferencia mañanera, vamos a poder ver de manera clara cómo los empresarios quieren manipular a este pueblo para ellos poder regresar de la mano de los políticos prianistas y poder seguir haciendo negocios al amparo del poder público sin pagar impuestos, con outsourcing, explotando a la gente con bajos salarios a costa del pueblo de México. Eso no lo debemos ni lo podemos permitir, entonces estamos obligados a buscar información real y cierta y tenemos que dejar de ver Televisa, TV Azteca, Reforma, Milenio, Universal, Fórmula, El Heraldo de México, El Sol de México, El Financiero, El Economista, Telemundo, Imagen, Grupo Imagen,
todo eso. Entonces, si queremos ser libres, tenemos que seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cruzada que es por el bien de todos. Hasta la vista, bye bye, chao, chao.